Qué alegría poder compartir el Evangelio y la lectura que corresponden a la Eucaristía. Yo los invito para que en este momento dispongamos nuestro corazón, preparemos nuestro ser, nuestros sentidos, para que sea el Espíritu Santo quien haga su obra en nosotros. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine, para que seas tú, Espíritu Santo, actuando en nosotros. En esta hora de la mañana, tarde o de la noche, abrimos, Espíritu Santo, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra razón, a tu santísima palabra. Ven, Espíritu Santo, con tus dones. Regálanos, Espíritu Santo, el don de entendimiento, para que podamos comprender más y mejor la palabra que va a ser proclamada. Ven, Espíritu Santo, con tu luz. Abre nuestra mente, nuestros sentidos, Dios mío, y ayúdanos, Señor, a vivir una vida cristiana según tu voluntad, según tu corazón. Ven, Espíritu Santo. Ven con tu luz, Espíritu Santo. Ven con tu gracia, Dios mío, y haz de nosotros, Señor, un instrumento de luz, instrumento de paz e instrumentos de amor. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Un saludo muy especial para todos los párrocos que tienen como patrón en su comunidad a San Vicente de Paúl. Hoy, 27 de septiembre, celebramos la memoria obligatoria de San Vicente. Un saludo especial al Padre Víctor Mora, aquí en Colombia, en la diócesis de Ocaña, concretamente en el municipio de Aguachica, Cesar, a toda la feligresía que pertenecen a la comunidad parroquial de San Vicente. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Qué bonito escuchar las campanas, ¿cierto? Las campanas tienen un sentido, como yo lo decía en algún momento, en algún video, las campanas tienen un sentido muy bonito. La voz de Dios que llama a participar de la Eucaristía. Vamos a disponernos para escuchar la lectura que corresponde al día. La primera lectura es tomada del libro de Zacarías, de la profecía de Zacarías, en el capítulo 2, versículo del 5 al 9 y versículo del 14 al versículo 15. Levanté los ojos y vi un hombre que tenía en su mano un cordón de medir. Le pregunté: ¿a dónde vas? Me respondió: a medir a Jerusalén, para ver cuál es su anchura y cuál su longitud. El mensajero que me hablaba salió y vino otro mensajero a su encuentro. Me dijo: vete corriendo y dile al oficial aquel: Jerusalén será una ciudad abierta a causa de los muchos hombres y animales que habrá en ella. Yo les serviré de muralla de fuego alrededor, y en ella seré su gloria. Alégrate y goza, Sión, pues voy a habitar en medio de ti, oráculo del Señor. Aquel día se asociarán al Señor pueblos sin número. Ellos serán mi pueblo. Palabra de Dios. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anúncienla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 43 al 45. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús le dijo a sus discípulos: métanse bien en los oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero los discípulos no entendían este lenguaje
le resultaba tan oscuro que no captaban el mensaje y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que escuchamos hoy de Lucas en el capítulo 9, versículos 43 al versículo 45, nos presenta a nosotros un primer, un segundo y un tercer momento. Son tres momentos que tiene el Evangelio. En el primer momento, que es el momento más corto, expresa Lucas la admiración de parte de muchas personas hacia Jesús de Nazaret. Mucha gente admiraba a Jesús. Mucha gente se quedaba sorprendida escuchándolo hablar, viendo las obras que Jesús hacía, observando los milagros, presenciando esos signos, del cual nos va a hablar más adelante San Juan. Los signos, los milagros que Jesús realizaban eran evidentes, eran totalmente evidentes. Había admiración. Y Lucas, en la segunda parte del Evangelio, nos dice: entre la admiración general por lo que hacía, Jesús le dijo a sus discípulos: métanse bien en los oídos estas palabras. Es decir, no se queden solamente mirando lo bonito, la glorificación, o como decimos aquí en Colombia y en muchas partes de Latinoamérica y seguramente en otras partes, no se queden contemplando solamente los misterios de gozo, los misterios gloriosos o de gozo. También vienen los dolorosos. Y es la segunda parte del Evangelio. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Jesús tenía conciencia de ello. Jesús sabía lo que iba a venir. Jesucristo sabía que iba a ser torturado. La pasión que él tenía que vivir, ese dolor tan grande. Y la tercera parte del Evangelio, en esta parte están los discípulos. Y por eso dice el evangelista Lucas que ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no captaban el mensaje o el sentido de las palabras de Jesús. Aquí yo me atrevo a decir lo siguiente. Lo que está tratando de decir el evangelista Lucas no es que los discípulos carecieran de inteligencia, no, porque Jesús en otra ocasión ya había dicho: al Hijo del Hombre lo van a entregar, me van a maltratar, me van a ultrajar, voy a pasar por la cruz, pero voy a resucitar de entre los muertos. Luego, los discípulos, cuando dice el Evangelio de Lucas que ellos no entendían este lenguaje y que les resultaba oscuro y no captaban el sentido del mensaje, lo que está diciendo Lucas es que los discípulos no querían aceptar esa realidad. Ellos se querían quedar en los misterios de gozo, en los misterios luminosos o en los misterios gloriosos. Se querían quedar solamente ahí. Recordemos aquel episodio del Evangelio cuando Jesús estaba allá en el monte Tabor, en la transfiguración. Cuando Pedro, sintiéndose lleno de gozo porque estaba Jesús transfigurado, estaban Moisés, Elías, ¿sí? Cuando estaban en ese momento, pues lo que dijo Pedro fue: Señor, qué bien se siente estar aquí, qué bueno estar aquí, qué bueno quedarnos aquí en la tranquilidad, qué bueno quedarnos en este resplandor de luz, qué bueno quedarnos aquí, en este cielo que se nos ha abierto y que podemos observar un poco y disfrutar un poco de este cielo. Qué bueno quedarnos en estos misterios gloriosos y de gozo. Pero Jesús nos aterriza a nosotros. Jesús dice: no se queden solamente en esto, en la admiración, en los aplausos, en los halagos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado. Los discípulos no querían aceptar esa realidad. A ellos les resultaba ilógico, irrazonable, les resultaba doloroso pensar solamente que el Mesías debía morir, que el Mesías debía humillarse, que al Mesías lo asesinara. A ellos les resultaba inaceptable esta realidad.
Y termina diciendo el Evangelio, les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Ojo, les daba miedo no con relación a Jesús. No es que tuvieran miedo de preguntarle a Jesús, porque ellos a Jesús no le tenían miedo. Ellos le tenían amor, respeto, admiración a Jesús. El miedo no se refiere a la persona, no es un trauma, no se refiere al trauma o a la preocupación de acercarse a Jesús o a una persona porque le daba miedo relacionarse, hablarle o dirigirle la palabra a esa persona. No, el miedo no se refiere a Jesús. ¿Tenían miedo de Jesús? No, tenían miedo de que Jesucristo le dijera concretamente, me van a matar. Ya lo había hecho, ya Jesús lo había hecho, no de manera tan directa. Pero a ellos les daba miedo que Jesús dijera, sí, a mí me van a asesinar, a mí me van a torturar, me van a llevar al pretorio, me van a presentar ante Poncio Pilato, me van a torturar, me van a dar latigazos, me van a castigar y finalmente me va a tocar llevar la cruz, cargar la cruz y me van a clavar en la cruz un viernes y voy a morir. Ese era el miedo que ellos tenían. Ellos tenían miedo de que el Mesías, ese Jesús a quien ellos tenían al lado, con quien se sentían tan seguros, porque Pedro, recordemos aquellas palabras de Simón Pedro, cuando Jesús le dice, ven, cuando estaban en la barca y Jesús iba caminando sobre el agua. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Y Pedro cuando se estaba hundiendo le dice, Señor, sálvame, apiádate de mí. Y Jesús lo tomó de la mano. El miedo que sentían los discípulos era miedo a sentirse solos, a quedarse solos. Era miedo de pensar solamente que ese Jesús con quien ellos contaban, ese Jesús de Nazaret con quien ellos hablaban, con quien ellos caminaban, ese Jesús que era un ávido orador, un hombre de palabra, un hombre elocuente en palabras y también en obras, ese Jesús de Nazaret fuera a ser torturado y fuera a ser castigado y finalmente asesinado en una cruz de una manera tan cruel, tan inhumana y tan vergonzosa. Ellos tenían miedo de quedarse solos. Ellos tenían miedo de volver otra vez a su vida ordinaria, a ser pescadores, a irse a pescar. Mateo a quedarse sin trabajo, porque recordemos que Mateo era un cobrador de impuestos, que desertó del puesto de cobrar impuestos. Luego, si volvía a su vida, si Jesús ya no iba a estar con ellos, pues al pobre Mateo le tocaba buscar otro trabajo, porque ya Roma no le iba a dar un trabajo como el que tenía, un trabajo tan bueno, porque ganaba muy bien. Que los impuestos se los repartía entre Roma y los cobradores de impuestos. Esa es otra realidad. ¿Sí? Cada uno tenía que volver otra vez a su vida ordinaria y varios de ellos ya no iban a encontrar el trabajo y no iban a encontrar en su familia tal vez a la esposa muy contenta. Pedro, yo me imagino a Pedro pensando, ahora que voy a regresar a la casa, ¿cómo me irá a recibir mi esposa? ¿Cómo me irá a recibir la suegra? Yo me imagino a Mateo, a Leví pensando, ¿y ahorita qué voy a hacer yo? Ya cobrador de impuestos, ya yo no puedo trabajar como cobrador de impuestos. ¿Qué me pongo a hacer? Yo me imagino a Santiago y a Juan diciendo, ¿ahora qué hacemos? ¿Volver a pescar? ¿Cómo vamos a hacer ahí si ya las barcas, tal vez los papás, el papá de Santiago y Juan, o tal vez las barcas ya hasta Pedro, o Pedro le habría dicho a algún familiar, vendan las barcas, que ya yo no voy a trabajar más en eso, o tal vez Pedro había vendido las barcas y la plata se la había dejado a la esposa, a la suegra o a los familiares. Tal vez ya no tenían herramientas para trabajar. Y no solamente eso, sino Pedro y los apóstoles tenían ya un imaginario, un ideal, no un imaginario porque fuera mentira, no. Ellos se estaban tomando en serio que la misión de ellos era acompañar a Jesús, salir a predicar, evangelizar, ser pescadores de hombres. Ahora,
esta nueva tarea se iba a derrumbar, porque Jesucristo está diciendo lo que dice el Evangelio hoy. Jesús le dijo a los discípulos: métanse bien en los oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Qué duro. Después de haber caminado con Jesús, después de tener convicciones, porque ya los discípulos comenzaban a tener convicciones, la forma de vivir había cambiado, la manera de hablar había modificado, la forma de relacionarse entre ellos también se había fortalecido mucho más para el bien. Ahora ellos sentían miedo de que esta nueva manera de vivir, esta nueva manera de hablar, esta nueva manera de ver el mundo se viniera otra vez, se viniera abajo. Nosotros como cristianos, como discípulos del Señor, debemos enfrentar realidades difíciles. Muchas veces nos quedamos en los misterios gloriosos y gozosos, los misterios de gozo, pero también vivimos los misterios dolorosos. Muchas veces no quisiéramos vivir esos misterios, muchas veces no quisiéramos vivir esas situaciones, pero Dios siempre ha estado con nosotros, en las buenas y en las malas, y siempre estará con nosotros. Que podamos decir nosotros con el salmista, así como hemos repetido hoy, con el salmo, con las palabras de Jeremías 31, el Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor es el pastor, Dios es el buen pastor, y Él, aunque el mundo se nos venga encima, Él jamás nos dejará solos, jamás. Cuando a Jesús lo tomaron preso allá en el huerto de Getsemaní, los discípulos salieron corriendo. Jesucristo, cuando preguntaron quién es Jesús, Jesús dijo: yo soy. Y Jesús lo dijo también para que no hubiera violencia, para que no fueran a asesinar a los apóstoles. El pastor, el buen pastor, entrega la vida por las ovejas. Y Jesucristo, eso fue lo que hizo. Por eso cuando Pedro saca la espada y le corta la oreja a uno de los soldados, lo que Jesús le dice es: Pedro, guarda la espada. Porque Jesús sabía que él no podía, que Pedro no podía contra tantos soldados. Y que si los apóstoles hubieran sacado la espada, porque Pedro era el que tenía, no sé Pedro de dónde sacó la espada, no sé, pero Pedro tenía la espada. Algo extraño. Eso pues indica también que Pedro todavía estaba en un proceso de conversión. Todavía había algo del hombre viejo en él, en Pedro, y en los apóstoles, en el resto de los apóstoles también. Pero si los apóstoles hubieran forzado, se hubieran enfrentado a los soldados, hubieran sido asesinados. Jesús le dice: no, preferible que salgan corriendo, preferible que dejen la espada, pero preferible. Y por eso Jesús dice: yo soy, a quienes ustedes están buscando, yo soy. El pastor que se entrega por las ovejas. Él siempre ha estado con nosotros y siempre estará con nosotros. Que el Señor nos conceda la gracia de amarlo cada día más. Que también nosotros, con toda la humildad, reconozcamos que muchas veces salimos huyendo, dejando al pastor solo. Que tengamos el valor de amar cada día más a Dios como lo hizo San Vicente de Paúl. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y los acompañe siempre. Amén. Un abrazo para todos. Desde la distancia estamos unidos en el amor de Dios. Que el Señor me lo siga bendiciendo. Si Dios lo permite, dentro de poco estaremos escuchando la reflexión del Evangelio y las lecturas del domingo. Bendiciones para todos.